y en la mesa Natalia Ugal para destacar algunos aspectos del diálogo extenso en formato de entrevista que mantuvo con la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien, ya terminando. Sí, claro, es tu último lunes en Sí. la mañana de la diaria, porque bueno, estamos abriendo nuestra última semana. Le hiciste una entrevista a Blanca Rodríguez, yo decía, en coautoría. Sí, la hicimos con Yamila Silva. Estuvimos esperándola un tiempo a Blanca porque en un momento ella estuvo ejerciendo la presidencia de la Cámara, no quería dar entrevistas en ese periodo y bueno, finalmente logramos concretarla antes que terminara el año. Y bueno, uno de los aspectos que motivó la entrevista en este momento del año, ¿no? Siempre las entrevistas se dan en un contexto determinado, fue esto de poder establecer una especie de primer balance, por ejemplo, de su actividad como parlamentaria. Asumió Blanca Rodríguez el 15 de febrero, cuando asumieron las cámaras, 15 días antes de la asunción de Yamandu Orsi como presidente de la República, y entonces en este casi año, ¿qué dice de su actividad? Bueno, sobre el final de la entrevista dice que está muy feliz con este cambio que tuvo en su vida, que ha aprendido mucho de varios parlamentarios para bien. Mencionó en el caso de la oposición a Pedro Bordaberry como un parlamentario del que se aprende, que enriquece los temas. Pero después fue bastante crítica con otro sector de la oposición. Recordemos que hace bastante poco ella tuvo un cruce en Cámara cuando se estaba discutiendo el presupuesto, el inciso del Ministerio de Desarrollo Social. En un momento ella dice, bueno, el diseño de las políticas sociales comenzó con los gobiernos del Frente Amplio, y esa frase se tomó por parte de la oposición para cuestionarla, bueno, básicamente acusándola de refundacional, ¿no? Decir que el diseño de las políticas sociales había empezado con los gobiernos del Frente Amplio, cuando las políticas sociales tienen una tradición muy extensa en el país, Valle Ordóñez y antes incluso. Y bueno, entonces se la cuestionó mucho en Cámara, y ella dice en la entrevista que, bueno, que de alguna forma se utilizó eso que dijo, se lo sacó de contexto, porque ella estaba hablando del Ministerio de Desarrollo Social, que sí empezó con los gobiernos del Frente Amplio, y el diseño de las políticas sociales en ese marco. Y bueno, y tomó ese ejemplo como para hablar de algo que ella cuestiona en el Parlamento y que no le gustó, que es lo que llama como una especie de acting agresivo. Vamos a escucharla, Martín. Para mi sorpresa me he encontrado con un ejercicio bastante agresivo de la argumentación, ¿no? Y eso a mí me ha sorprendido, porque si bien uno mira lo que son los parlamentos de otros países y tienen discusiones muy fuertes, estoy pensando en Gran Bretaña, por ejemplo, estoy pensando en España, estoy pensando en Francia mismo. En Uruguay nosotros teníamos parlamentarios de fuste con una argumentación muy fuerte, muy potente, muy dura, pero que nunca recurrían al insulto. O sea, eran discusiones de ideas. No había recurrencia al insulto, no había recurrencia al grito porque sí, ¿no? Y yo lo vi el otro día en la interpelación, lo vimos todos en la interpelación, ¿no? El insulto para referirse al presidente de la República, hablar del presidente, del secretario, del prosecretario como personas cobardes y desleales. O sea, eso realmente yo creo que es transitar un camino. Primero, que después no le podemos pedir a un ciudadano común y corriente que no le diga eso a la maestra de su hijo. Si figuras que tenemos la oportunidad de estar en este lugar, hacemos eso, ¿no? O sea, me parece poco modélico. En la respuesta de Blanca Rodríguez hay una crítica con sujeto omitido, podríamos decir, pero para quienes seguimos la interpelación o incluso leímos la entrevista, porque después aparecen algunos nombres, creo que hay pistas fuertes de a quienes estaba aludiendo. No sé si te animás ahí a ponerlos al senador aire. Sebastián Da Silva. Y yo creo que sí, Da Silva claramente. Entre ¿no? ellos claramente, por lo menos él claramente, y de hecho creo que lo menciona con nombre y apellido más adelante. Sí. Sí. Bueno, dicho sea de paso, esta entrevista motivó alguna respuesta ahí de Graciela Bianchi, a quien Blanca Rodríguez menciona también en la entrevista, diciendo que, bueno, que en otro fragmento de la entrevista, cuando estábamos hablando de la situación de Andrés Ojeda, ella menciona a Graciela Bianchi y en redes sociales Graciela Bianchi de alguna manera la interpela por esa mención. Pero bueno, volviendo a lo que había seleccionado de la entrevista de Yamila y mía a Blanca para compartir, después ella hizo un balance también de la aprobación del presupuesto, un poco en la línea de lo que han dicho todo el oficialismo respecto a destacar un poco el logro de haber obtenido un presupuesto con un amplio respaldo. Y ella dice, bueno,
elogia la capacidad negociadora de los coordinadores de bancada, pero en particular menciona al presidente Orsi. Dice que el presidente Orsi es un gran negociador, que es una persona estable, que es una persona que nunca devuelve un insulto y que se le hizo lo peor que se le puede hacer a un político, que es en campaña electoral hacerle esa trampa, le llama ella a lo que pasó con Romina Celeste, y sin embargo él nunca agravió a nadie, y bueno, que es un ejemplo y un camino a seguir, dice ella. Le hizo varios elogios ahí, lo elogió bastante, y ahí en ese momento, bueno, nosotros le preguntamos con Yamila si qué piensa de todos los cuestionamientos también a los cuales el propio Orsi se ha referido cuando habló de que, bueno, de que ha tenido tropiezos discursivos, pero tenemos que prepararnos para que todos los años siguientes sean así también. Eso dijo Orsi, y le preguntamos específicamente de lo que dijo el historiador Gerardo Caetano en Lado B de TV Ciudad, que dijo que bueno, que de alguna manera había cometido errores graves Orsi, y ella contestaba esto. Yo creo que el presidente tiene un estilo peculiar. Con ese estilo la gente lo eligió. O sea, si hay algo que no ha hecho Orsi es decir una cosa para hacer otra, o tener un discurso preparado por otros en el que no fuera él. Yo creo que este es el presidente que la gente quiso, este es el presidente que nosotros apoyamos, este es el presidente que llegó al poder, y vaya si pasó por instancias difíciles para llegar a ganar la presidencia. Y me parece que es fiel a sí mismo cuando dice y hace estas cosas. Entonces, a alguna gente le parecerá que bueno, que no, que tiene que ser más preciso, que tiene que ser. Yo creo que tiene que ser él, y él es él en estas circunstancias y con estas características, ¿no? Me parece que si de la noche a la mañana tuviéramos un Orsi conspicuo, hiperlineal, la gente se sentiría extrañada. Blanca Rodríguez hace entonces una defensa de la persona y del dirigente político, llamando Orsi, en un contexto en el cual, en la base, sobre todo más militante del Frente Amplio y en algunos sectores también, muy conectados con esa militancia, hay algunos cuestionamientos y disconformidades muy notorias con la marcha en general del gobierno, más allá del rol o de la figura presidencial. ¿Cómo se refirió a ese problema en particular Blanca Rodríguez? Sí, ella dijo básicamente dos cosas. En primer lugar, hizo mención a que muchas veces desde un sector de la derecha se toma lo que ella llamó como traspiés, que no son tan importantes, digamos, se toman como si fueran errores graves. Y ella en un momento de la entrevista dice, bueno, no, el gobierno no cometió ningún error fundamental. Sí ha tenido quizás algún traspié, pero ningún error fundamental, y de alguna manera se magnifican o se amplifican esos traspieses. Y después, eso por un lado. Por otro lado, ella contó primero que está haciendo recorridas por los comités de base. Por ejemplo, este fin de semana estuvo en 4 comités de base y ha hecho recorridas por el interior, y reconoció sí que existe malestar en un sector del Frente Amplismo. Vamos a escuchar lo que decía. Yo entiendo el malestar y sobre todo esa sensación de urgencia que la gente quiere imponer, la entiendo, porque en realidad queríamos un cambio. O sea, la gente votó esto porque quería un cambio y quería que las cosas fueran de otra manera. Y las cosas tienen que ser de otra manera. Pero las cosas llevan sus procesos, ¿no? Entonces, yo entiendo algunas de esas urgencias y creo que de pronto en algunas cosas estamos demorados. Yo básicamente comparto que hay sectores de la población y muchos frente amplistas que están desconformes. Yo les diría que nos den un poco de tiempo. Llevamos unos meses de gobierno enfrentando situaciones muy difíciles, recomponiendo tramas que son muy complicadas, que a veces no son las que más se ven, pero seguramente no siempre vamos a conformar a todos, porque ni siquiera nosotros vamos a estar todos conformes con todo, ¿no? Pero yo creo que ha habido una cantidad de cosas en este gobierno que también hay que reparar, ¿no? ¿Y qué supone la forma como el gobierno se posicionó ante los ataques de Israel a Gaza en ese problema, en esa disconformidad que hay en una parte del electorado frente amplista? ¿Y qué piensa al respecto Blanca Rodríguez? Sí, ahora voy a eso. Ella menciona, vieron en un momento, habla de que bueno, del tiempo, de que hay cosas que pasan por abajo del radar, dice en un momento en la entrevista. Menciona, por ejemplo, que hay niños, se operaron a los niños de cataratas la misma cantidad en un mes que lo que se operó en un año en los gobiernos anteriores, entonces en el gobierno anterior en particular. Entonces nada, destaca estos logros de alguna manera y dice que hay que, esto para darle un marco, Martina, a lo que me preguntabas, dice que hay que explicar mejor, y dice ella, explicar
mejor en el mano a mano, no tanto en redes sociales. Dice que hay un grupo minúsculo, dijo. Ella nos contaba también que no está activa en redes sociales porque dice que no le aportan nada, que su equipo trabaja en las redes sociales, que a ella no le interesa mucho No lo ese maneja ámbito. directamente, digamos. Tiene Claro. cuentas donde cuentas. publican las personas que trabajan con ella, seguramente siguiendo una línea, pero no sale ella a opinar todo el tiempo ni nada que se le pase. Claro, dice que en realidad ella apuesta más al contacto mano a mano. Y en ese contexto, bueno, le preguntamos sobre el tema Gaza, porque ella decía, bueno, hay que explicar mejor algunos temas, ¿no? Y ella respondía esto, Martín. Bueno, yo en el tema Gaza hubiera sido mucho más contundente. O sea, no tengo duda que lo que está pasando ahí es una masacre y un genocidio. No tengo duda. Con todo el afecto que le tengo al pueblo de Israel. Porque yo no estoy condenando al pueblo judío, ni a la religión judía, ni al pueblo de Israel. Yo estoy condenando al Estado y estoy condenando al gobierno de Israel. Lo que está haciendo el gobierno de Israel me parece deplorable. Nadie tiene derecho a decirme a mí que por eso estoy condenando la causa judía. En absoluto. Yo he integrado comisiones por el Holocausto para hablar del tema, contra la discriminación, contra la xenofobia, contra el antisemitismo. He integrado todo ese tipo de cosas. Soy amiga de la colectividad de Israel, lo cual no me inhabilita para decir que lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es un genocidio. Bueno, ahí marca una diferencia con lo que formalmente ha hecho el gobierno. Sí, también fue bastante contundente cuando se refirió a la situación de los bombardeos y los ataques de Estados Unidos a barcos, a embarcaciones venezolanas. Ahí dijo, bueno, no podemos permitir que Estados Unidos ponga un pie en el continente, ¿no? También dijo, y hay que aclararlo, que en realidad ella entiende que tiene un rol distinto al gobierno. Es decir, no fue directamente un cuestionamiento directo al gobierno, porque en un momento de la entrevista ella dice, bueno, yo entiendo que la Cancillería tiene otro rol, que yo tengo otras libertades, no usa ese término, pero dice, yo puedo expresarme de otra manera. Y claramente en este caso creo que ha sido un genocidio refiriéndose a Gaza, ¿no? Pero hablamos de varios temas de política internacional, así que invito a la gente a leer la entrevista, a quienes no lo hayan hecho. Y finalmente le preguntaste Obvio. una pregunta que se la vienen haciendo, creo que desde que en 2024 dijo voy a hacer política. Claro, que todos un poco sospechamos ahí cuando fue el expresidente José Mujica quien de alguna manera, y Lucía Topolansky también, ¿no? Quien de alguna manera le abrieron esa puerta y la invitaron y a integrarse, en este caso, al espacio 609, y ella ocupó, recordemos, el segundo lugar en la lista del MPP, al Senado. Y bueno, ahí claramente le preguntamos con Yamila cómo se imaginaba su futuro político. Le hicimos varias preguntas relacionadas con esa. Y lo primero que ella dijo, bueno, es que no estaba, directamente le preguntamos de la candidatura presidencial eventual en 2029. Ella dijo que no estaba en sus planes en este momento, no están mis planes en este momento. Dijo también que la gente se lo reclamaba en las recorridas que hacía. Pero bueno, que ella consideraba también... admitía y decía que había acumulado cierto capital en todos sus años como comunicadora, que fueron más de 30 años, que de alguna manera le ayuda a ver dónde están, decía algo así como dónde están las necesidades de la gente, los intereses de la gente, quizás con más claridad. Y bueno, le preguntamos específicamente de cuando la convocó Mujica, si fue una intención clara que expresó de por qué la convocaba. Ella dijo, bueno, en realidad me dijo que quería que viniera a la política, esto ya habló Mujica, ¿no? Pero para que no me fuera para mi casa y que pudiera seguir aportando al Frente Amplio. Ella dice en un momento, no sé si lo hizo pensando en 2029, ¿no? Respecto a la invitación de Mujica. Y ahí le preguntamos de nuevo, bueno, pero ¿descartás de plano una candidatura presidencial? Y ella responde, la verdad es que la política es algo que a mí me gusta mucho, pero no está en mis planes de vida porque significa mucho. Es un montón, dice, hay que tener una gran convicción, una gran vocación, una gran capacidad de renunciamiento. Y yo, dice en un momento, yo estoy trabajando en esto en referencia al Senado y la verdad que estoy feliz, como decía al principio, estoy feliz con el cambio que hice, menciona Blanca Rodríguez, y bueno, no va más allá que eso. Sí, no es un no categórico, pero es una respuesta que a priori tiene claramente una orientación más hacia el no que hacia el sí, dentro de, digamos, eso que tienen muchas veces las respuestas en la política a preguntas de este tipo que permiten, si los acontecimientos así lo demandan, a veces que las personas puedan tomar el rumbo que a priori no parece el más probable. Claro, si algún oyente escuchó
alguna gente escucharon la entrevista que le hizo Fácil Desviarse al ministro O'Donnell la semana pasada, por ejemplo, para ver una diferencia. O'Donnell fue sumamente categórico en esa entrevista cuando le hacen preguntas por el estilo. También los periodistas tratamos de llevarlos a que finalmente nos digan lo que piensan y bueno, ellos evaden en general. Y bueno, en este caso, muy bien los periodistas lo trataron de direccionar, pero él fue muy categórico, dijo ni loco en un momento, dijo. Después, claro, eso ya es como, ¿no? Es una puerta absolutamente cerrada. Dice, no, yo no tengo ni la capacidad, no junto ni un voto, decía O'Donnell. O sea, dijo varias cuestiones. Esto no fue tan categórico. Dijo en este momento, dijo no están mis planes. Lo de Blanca Rodríguez. No lo tengo en la cabeza. En el caso de Blanca Rodríguez, es una negativa un poco con la puerta un poco más abierta que la de O'Donnell, ¿no? Me pareció. Queda entonces la puerta entrecerrada, pero no cerrada del todo. No giró el picaporte, si es el término, o el pestillo, no sé cómo se dice, pero se entiende y falta muchísimo tiempo. Si nos parece una vida el tiempo que pasó desde que a mitad del año pasado se presentó públicamente como candidata al Parlamento, lo que podríamos decir de todo el tiempo que falta objetivamente para ese 2029, que será el próximo año electoral. Muchas gracias, Nati. Gracias, Martín.